Sí, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Buenos días. Bueno, yo participo con una investigación realizada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, desde México. Esta investigación fue trabajada por un equipo compuesto por la maestra Natalia Ferro Rivera de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, la licenciada Arely Guadalupe López Martínez y la licenciada Judith Popoca Guzmán, ambas de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Y una servidora que me encuentro laborando en el Instituto Nacional de Neurología, actualmente adscrita a la unidad de terapia intensiva. Esta investigación fue realizada, como les mencionaba, en el instituto en el año 2020. La recolección de datos se inició de enero a marzo de 2020. Y bueno, tenemos como introducción que enfermería es una ciencia y arte en el cuidado del ser humano que conjuga conocimiento, disciplina, vocación y humanismo, mismos que se caracterizan por entender conductas, emociones y sentimientos, por lo que el cuidado humanizado es un acto de reconocimiento del otro a través de su dignidad, reflexión de sus necesidades y respuestas humanas. Las teorías de Jane Watson y Oren Leninger, entre otras, sustentan lo que es el cuidado humanizado, por lo que es necesario identificar si se lleva a cabo o no en la práctica profesional. Eh, durante nuestra formación profesional y durante el desempeño en la práctica diaria, hemos aprendido que el cuidado es satisfacer las necesidades de la persona. Puede ser enferma o puede ser con necesidades de apoyar un poco más que mejoren la salud o que tengan una mejor salud. Sin embargo, esto ha llevado a que nos enfoquemos más hacia la parte de la satisfacción de necesidades fisiológicas, olvidándose a veces un poco toda la parte emocional, social, que a fin de cuentas también implica la satisfacción de necesidades y que esto compone un todo que lleva al equilibrio real de la salud. Entonces vamos a partir de aclarar ciertos conceptos que conjugados nos llevan a entender lo que es el cuidado humanizado. E iniciaremos, bueno, con el concepto de lo que es cuidado, como les decía, que se trata se conceptualiza como la ayuda dirigida a la satisfacción de necesidades físicas y de tratamiento, que casi siempre se enfoca hacia la persona enferma, pero como les decía, no, el cuidado no solamente se da a una persona que ha perdido totalmente la salud, sino incluso para poder seguir manteniendo el estado de salud. Además de brindar un soporte de compañía, esperanza, comprensión y seguridad, lo que garantice la calidad de la atención y la tranquilidad para el mantenimiento y recuperación de la salud. Tenemos otro concepto que es el de Jane Watson, en donde ya se contempla la parte humana, el cuidado humanizado, en donde nos dice que el cuidado es para la enfermera su razón moral, no es un procedimiento o una acción. Cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de emociones compartidas entre el profesional y la persona. Es decir, aquí ella nos habla no solamente de la relación de la enfermera hacia la persona enferma o con necesidades, sino nos habla ya de compartir también las emociones, las experiencias que puedan llevar a una relación más allá de lo fisiológico, más allá de la satisfacción solamente de esta parte de necesidades de alimentación o necesidades de comodidad, satisfacción de la pérdida de algún área de la salud del funcionamiento fisiológico, sino nos habla acerca de esta parte del acompañamiento emocional y social que muchas veces por la sobrecarga de trabajo o por
que se hacen rutinas durante el desempeño de nuestras funciones como enfermeras, a veces se pueden olvidar o no darse de la manera adecuada. Por eso me parece importante iniciar retomando estos conceptos. Como concepto de humanismo tenemos que el humanismo es la actitud centrada en el interés por lo humano, no solo de un modo genérico, es decir, del pueblo, la sociedad o la humanidad, sino también por la persona concreta, por el nombre y los apellidos, en pleno desarrollo y bienestar, lo que el hombre es en lo fisiológico, psicológico, social, cultural y espiritual. Es decir, no olvidándonos que la persona es un ser individual, que no podemos tratarlo o dirigirnos a él como uno más del número de pacientes que nos son asignados o del número de personas que están hospitalizadas, sino tratarlo siempre como un ser individual, un ser que tiene un nombre, un ser que tiene un género y no como un número de cama o como una etiqueta diagnóstica. Desde ahí, desde cómo llegamos a dirigirnos hacia estas personas, ya se ve esta parte humana, porque si nosotros llegamos a saludar a la persona por su nombre, por sus apellidos, como un ser único, esto ya habla desde ese momento de la relación que vamos a tener con esta persona que necesita en este momento de nosotros y él se va a sentir también como reconocido, no solamente como un paciente, sino reconocido como una persona. Y bueno, conjuntando estos dos conceptos, tenemos que el cuidado humanizado en la enfermería es el acto de cuidar al individuo, la familia y la colectividad a partir del reconocimiento del otro como igual, en cuanto a su dignidad de ser humano, reflexionando acerca de sus necesidades de salud, de cuidado y de sus respuestas, asistiéndolo a partir del respeto por los imperativos éticos en aquellas en las que se encuentre con deficiencias y promoviendo así dentro de las posibilidades la recuperación pronta de su autocuidado. Es todo esto que les he venido diciendo. Si nosotros hacemos esta confusión de tratar de satisfacer todas estas necesidades y no nos enfocamos únicamente a la parte fisiológica, esto nos va a llevar con más seguridad a poder satisfacer las necesidades eh, como un todo, como un ser humano de la persona que está necesitada de nuestra atención. Es decir, una atención desde el punto de vista holístico. Y bueno, ya tratando y hablando acerca de estos conceptos y llegando al concepto de lo que es el cuidado humanizado, eh, para empezar a hablar ya del desarrollo de esta investigación que hemos venido realizando el equipo de trabajo, tenemos que mencionar también las bases teóricas que nos han llevado a estos conceptos y sobre todo al concepto que actualmente se maneja sobre el cuidado humanizado y el que las enfermeras nos ha llevado a dirigir nuestra atención para saber si realmente estamos dando un cuidado humanizado o nos seguimos enfocando a toda esta parte nada más fisiológica para la recuperación de la salud o el mantenimiento de esto. Y tenemos, bueno, como les mencionaba ya, estos conceptos de humanismo, eh, tenemos conceptos de la enfermería, bueno, que es una ciencia que tiene como esencia el cuidado, y tenemos el concepto de la estética que tiene como esencia u objeto de su estudio el arte. Y si conjuntamos estos dos, el cuidado y el arte, tenemos entonces que enfermería es un arte, es el arte del cuidado, porque bueno, tenemos esta parte de la esencia o del objeto de estudio que es de enfermería, que se cuida del objeto de estudio de la estética,
que es el arte, y entonces se conjuga este concepto como enfermería, que es el arte del cuidado. Y bueno, esto también nos hace conjuntar el concepto de humanismo y enfermería eh, con este objeto que es el cuidado, llevándonos al cuidado humanizado. Para poder llegar a todos estos conceptos y estas teorías que ya están desarrollándose, bueno, hemos tenido estas bases que que nos han promovido teóricas como Florence Nightingale desde que ella inició resaltando esta importancia de tratar a las personas como seres individuales, de atenderlos no solamente en el aspecto fisiológico. Tenemos también a Leninger desde su teoría en el cuidado cultural, en donde nos resalta es la importancia de analizar a la persona desde el punto de dónde viene, de cuáles son las características de su sociedad, de su cultura, porque esto nos lleva a respetarlas, porque de pronto sí sucede que la enfermera se dirige o trata de proporcionar los cuidados o satisfacer las necesidades de la persona desde su propia perspectiva, desde su propia cultura, creencias, sin tratar de ponerse un poco en la postura de la persona y tratar de averiguar cuáles son las propias características culturales de esta persona, cuáles son sus creencias y de ahí cuáles son sus necesidades. Entonces, Leninger nos hace mucho hincapié en la necesidad de que nosotros tengamos este conocimiento de cuál es el origen de la cultura de esta persona que está necesitando nuestro apoyo. Tenemos también a Carter, tenemos a Waldo, que ya inicia viendo, hablando acerca de lo que es el cuidado humano y las dimensiones, viéndolo desde las dimensiones no solamente estéticas, es decir, como un arte, sino también ética, resaltando la importancia de todos estos valores morales que debe tener tanto la enfermera y que tiene también la persona a la que está necesitando de nosotros, y entonces se tienen que abordar estos aspectos. Y bueno, finalmente Watson, que actualmente ya ha desarrollado esta teoría del cuidado humanizado y que nos resalta que el cuidar es un protocolo interconectado e intersubjetivo de emociones que se comparte entre el profesional de enfermería y la persona. Es decir, ella ya nos habla de esta relación que hay entre estos dos entes. No es enfocarnos solamente en que nosotros somos el profesional y la persona a la que estamos brindando el cuidado tiene que solamente recibir, sino involucra nuestras propias emociones, nuestra propia cultura y la relación que hay con estas mismas características de la persona hospitalizada. Y bueno, como planteamiento del problema, mencionaba ya al inicio que las enfermeras nos hemos preocupado por conocer acerca de si se está realmente proporcionando un cuidado humanizado o nos hemos de alguna manera mecanizado por la influencia del desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué sucede ahora? Que ya en muchas instituciones, por no decir en la gran mayoría, todo está sistematizado, entonces utilizamos mucho los dispositivos electrónicos como son tabletas, como son los equipos de cómputo, el mismo celular, y todo esto eh, porque, bueno, ya nos facilita mucho el trabajo para desarrollarnos durante el desempeño de la satisfacción de necesidades del cuidado, sistematiza todo, de alguna manera hay mayor control, pero en ocasiones sí hemos escuchado comentarios tanto de las enfermeras
como de la propia persona al cuidado, que a veces las enfermeras volteamos a ver poco al paciente y entonces estamos como muy enfocadas en estar anotando, en estar metiendo la información en los dispositivos. eh, Tenemos como, invertimos mayor tiempo en toda esta parte y hemos olvidado un poco la relación hacia la persona, porque muchas veces decimos, ¿cómo se siente? ¿Cómo tiene dolor? Y entonces al mismo tiempo estamos anotando o estamos metiendo la información a los dispositivos sin voltear o dirigirle la mirada a la persona. Y recordemos que siempre el mirar a los ojos o mirar a la cara a una persona nos está hablando de una real atención, de un real interés hacia esta persona y no que estemos cumpliendo únicamente con preguntas como protocolizadas, que solamente nos importa como llenar formularios y meter información y de pronto entonces puede ser que nos estemos olvidando del contacto emocional o de la empatía hacia la persona enferma. Entonces, bueno, esto puede también ser afectado o puede que hemos observado que los paradigmas del cuidado, es decir, que se establece que cierta persona, que ciertas patologías requieren o requieren un protocolo de atención y entonces nos enfocamos nada más a eso de llegar y, bueno, valorar signos vitales, administrar medicamentos, hacer curaciones y todo se queda hasta ahí y entonces nos olvidamos de toda la otra parte, sobre todo la emocional. O también se observan que los sistemas institucionales que implican, bueno, una sobrecarga de trabajo, porque como sabemos, hay, y sobre todo pues en Latinoamérica tenemos una mayor deficiencia de profesionales de enfermería y sobre todo ahorita con la pandemia. Esto hace que institucionalmente pues nos tenemos que de repente restringir o ceñir mucho a lo que las instituciones nos establecen y no nos permite dar entonces un cuidado ideal, un cuidado que contemple realmente toda esta parte humana. Entonces de aquí surgen eh, toda esta pregunta, toda esta eh, pues duda si realmente se está dando este cuidado como se debe y como se establecen ahora ya en todas estas teorías que les he mencionado antes, y si realmente la persona está sintiendo que nosotros, o cómo está sintiendo que nosotros estamos dando este cuidado, e incluso si el profesional de enfermería conoce y sabe de qué se trata el cuidado humanizado, qué es lo que implica el cuidado humanizado, tanto, bueno, el profesional como la persona y al mismo tiempo también el cuidador. ¿Por qué? Porque también hemos observado que la persona dice, yo, la enfermera me atiende bien, la enfermera es agradable, es amable, estoy satisfecho con el cuidado. Sin embargo, cuando el cuidador, hablando de, sobre todo de familiares, llegan a la visita, de pronto hay quejas y para ellos el cuidado no es como la persona lo refiere. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos está faltando? Si es que nos está faltando algo para que podamos cumplir realmente con este cuidado eh, idóneo que se debería de dar y que ahorita durante la pandemia hemos tenido, bueno, esta investigación fue realizada antes de la pandemia, sin embargo, ahora que hemos obtenido todos estos resultados, hemos podido ver en la práctica con los pacientes de COVID que pues nos ha sido muy difícil poder llevar a cabo o aplicar todo lo que es el cuidado humanizado por todas estas barreras que nosotros hemos tenido que incluir para el manejo del paciente de COVID, tanto por nuestra propia protección como por la protección de ellos mismos. Y entonces vamos a ver ahorita en los resultados que son de las barreras que a veces nos limitan
y no nos permiten dar el cuidado humanizado como tal. Y bueno, como objetivo de nuestra investigación tuvimos que queríamos conocer cuáles eran los factores que intervienen en el cuidado humanizado por parte del profesional de enfermería en una institución de tercer nivel. Eh, Dentro de la metodología, bueno, llevamos a cabo una investigación cualitativa, fenomenológica y hermenéutica por el tipo de análisis que realizamos y realizamos la recolección de datos mediante una muestra a conveniencia. Eh, Esta muestra fue compuesta por 5 triadas. Estas triadas la componían el profesional de enfermería, personas hospitalizadas a cargo de este profesional de enfermería al que encuestamos y cuidadores estamos llamando cuidadores pues a los familiares de estas personas hospitalizadas que también fueron encuestadas, porque como les mencionaba, nos interesaba ver el punto de vista de estas dos entes, porque como les digo, a veces discernían el concepto que cada uno de estos tenía o la percepción que cada uno de estos tenía acerca del cuidado que estaba dando el profesional de enfermería. En total, bueno, se recolectaron, se hicieron 15 entrevistas, porque la recolección se hizo mediante entrevistas a profundidad, fueron entrevistas semi-estructuradas, y nos basamos en una guía generadora de preguntas. Y bueno, como les decía, fueron personas hospitalizadas, cuidadores primarios y profesionales de enfermería. El análisis se realizó mediante el software Dragon Naturally Speaking 12 y el Atlas T7. La muestra, bueno, para explicar un poquito más acerca de la muestra, en el instituto tenemos servicios de hospitalización, tenemos 5 servicios de hospitalización y tenemos 3 áreas críticas, que son de terapia intensiva, terapia intermedia y urgencias. Decidimos únicamente contemplar 3 servicios de hospitalización, que son servicios en los que los pacientes, sobre todo, no tienen problemas de comunicación, porque ese era uno de los requisitos principales dentro de los criterios de inclusión, que no tuvieran problemas de comunicación, porque nosotros, por ser una institución de cuidado neurológico, tenemos un alto índice de personas con limitaciones tanto cognitivas como físicas. Entonces sí teníamos que seleccionar muy bien a las personas que pudieran ser entrevistadas, porque bueno, las entrevistas duraron alrededor de 1 hora. A veces fue más de una porque no alcanzábamos a obtener toda la información que nosotros requeríamos para llevar a cabo esta investigación. Entonces seleccionamos 3 servicios únicamente, que fue el servicio de neurocirugía, en donde están hospitalizados pacientes que van a ser sometidos o han sido sometidos a alguna cirugía neurológica. El tercer piso, que es un área asignada para pacientes con problemas neurológicos no quirúrgicos, es decir, patologías como eventos cerebrales vasculares, mielitis, todas estas patologías que no requieren, epilepsia, que no requieren intervención neuroquirúrgica. Y el cuarto piso, que es un área asignada para pacientes en donde digamos que se les cobra una cuota más alta, y ahí hay pacientes tanto neurológicos como neuroquirúrgicos. Pero en estos 3 servicios, bueno, la mayoría de los pacientes pues son ya agudos, entonces están en recuperación y podían participar adecuadamente en la entrevista. Entonces, de estos servicios, en el servicio de neurocirugía, por ser un área de 42 camas, se entrevistaron a 2 profesionales de enfermería y a dos personas hospitalizadas que hubieran estado al cuidado estos profesionales de enfermería, y a 2 cuidadores primarios de estas personas
hospitalizadas que fueron encuestadas. Del tercer piso también este servicio cuenta con 29 camas. También aquí se entrevistaron a 2 profesionales, a 2 personas hospitalizadas y a 2 cuidadores primarios. Y del cuarto piso, esta es un área más pequeña. En esta solamente hay 12 camas, entonces aquí nada más se entrevistó a un profesional, a una persona hospitalizada y a un cuidador primario. Esto tratando de que la muestra fuera representativa. Entonces, sí quería hacer mención de las características de la muestra porque aunque es una investigación cualitativa y sabemos que en la investigación cualitativa incluso se puede realizar con un sujeto, eh, a diferencia de la cuantitativa en donde sí debe haber una muestra representativa de todo el universo, nosotros tratamos de incluir estas 3 áreas y de una forma, digamos, equitativa, claro, también de acuerdo como nos lo permitió las características de los pacientes que se encontraban en ese momento hospitalizados. Y bueno, les menciono nada más brevemente cuál fue la guía de preguntas generadoras que utilizamos para enfermería. No es un cuestionario, es importante mencionar que esto no es un cuestionario, es una guía nada más que nos lleva a nosotros como entrevistadores a saber de dónde vamos a partir para tener la entrevista, porque la diferencia entre un cuestionario y una guía de preguntas es que en el cuestionario hay preguntas y respuestas concretas. La respuesta no que se va recolectando no va más allá de lo que ya se estableció en este cuestionario. En la guía no, en la guía nosotros iniciamos con esta pregunta, pero dentro de esta pregunta vamos generando más porque de pronto hay quienes sí nos contestaban muy concretamente cuando se les preguntaba qué se entendía por cuidado humanizado, pero hay quienes, sobre todo en el caso de la persona hospitalizada, que no entendía muy bien la pregunta y entonces de ahí nosotros teníamos que, bueno, y los entrevistadores tenían que ir buscando preguntas que fueran ayudando a orientarse mejor al entrevistado para que nosotros pudiéramos obtener la información necesaria. Entonces, las preguntas generadoras fueron qué se entendía por cuidado humanizado, qué se entendía por cuidado holístico, si sabían qué conllevaba el cuidado humanizado, y bueno, ellos tenían que mencionarlo y explicar qué entendían por cada una de estas, si comprendían al paciente como una persona holística, si consideraban que el cuidado que proporcionaba, más bien cómo consideraban que era el cuidado que se proporcionaba, cómo consideraban su relación con la persona hospitalizada y cuál es el impacto que tenía el cuidado que el profesional brindaba para la recuperación de la persona y qué factores consideraban que afectaban para dar un cuidado humanizado, que esa es sobre todo la que nosotros queríamos conocer. En la guía para de preguntas para la persona hospitalizada, bueno, le preguntábamos también qué opinaba acerca de su enfermera, pero qué opinaba acerca de cómo lo trataba, de cómo abordaba el cuidado o la atención que le brindaba, cómo era su relación con ella, cómo consideraba el trato que le brindaba, si consideraba que la enfermera tenía los conocimientos necesarios, de qué manera creía que beneficiaba en su salud la relación que mantenía con el profesional de enfermería, si sentía confianza hacia este profesional, si creía que que a la enfermera le importaba realmente su estado de salud y si qué limitaciones consideraba que tenía la enfermera para proporcionarle la atención y cómo le capacita el personal de enfermería para atender a su familiar. Esto en el caso de el cuidador. Esta era una pregunta sobre todo dirigida al cuidador. Todas estas preguntas, de pronto a lo mejor pareciera que eh, no tendrían como todas mucha relación con el objetivo que nosotros queríamos cumplir con esta investigación. Sin embargo, cuando se hace una investigación cualitativa y se hacen este tipo de entrevistas, se tiene que analizar muy bien de qué manera llevar
al entrevistado a darnos toda esta información, porque como les decía, como no es un cuestionario con preguntas, con respuestas concretas, se tiene que hacer todo un análisis, por eso es que se utilizan auxiliares como estos softwares que les mencionaba al inicio para hacer el análisis de toda esta recolección de datos. Entonces, como les decía, bueno, se aplicaron estas 15 entrevistas, todas se grabaron, previa autorización por un consentimiento informado. Todo este protocolo de investigación fue sometido al Comité de Ética y Científico del Instituto Nacional de Neurología. Estos comités, bueno, analizan siempre cuáles son los protocolos que nosotros estamos proponiendo, cuál es el objetivo y si los resultados realmente nos van a llevar pues a obtener conocimiento que nos lleva a mejorar la atención de nuestros pacientes y además si se están realizando de acuerdo a los principios y normas de salud eh, enfocados hacia la parte de investigación. Entonces, fue sometido a este protocolo por estos comités y es importante mencionarlo porque siempre un protocolo una investigación que ha sido sometida a estos comités habla que está cumpliendo con todos estos requerimientos. Y sobre todo en el caso de enfermería, bueno, que enfermería puede hacer investigación con con toda una metodología rigurosa y que generalmente estos comités, digo, es difícil para la enfermería aceptarlo, pero todos estos comités todavía siguen compuestos básicamente por médicos. Entonces, sí es importante que nosotros como enfermeras sigamos investigando, pero sobre todo que hagamos estas investigaciones apegadas a este rigor metodológico para que también seamos contempladas dentro de estos comités para evaluar también protocolos de investigación. Y bueno, ya pasando a la parte de los resultados, una vez que se hicieron todas estas entrevistas, se hizo la transcripción, se hizo el análisis por estos softwares y se obtuvo una categorización y una subcategorización. Se obtuvieron 6 categorías que fueron la alteridad, la de cuidado humanizado, el arte del cuidado, la identidad personal, identidad profesional y la deshumanización. Estas categorías que se obtuvieron, digamos, son los factores que se encontró que influyen para un cuidado humanizado. Dentro de estas categorías, bueno, también hubo categorías dentro de la alteridad, la categoría de la confianza, empatía, la otredad, que nos habla, esta parte de la alteridad, bueno, ahorita la vamos a ir explicando, pero hacia grandes rasgos es esta parte de reconocer al otro, de entender al otro, esta parte que conocemos y que es más común entender como que esta parte empática de que entiendo y que me trato de poner en la postura del otro. El arte del cuidado, mm, el cuidado humanizado. Dentro del cuidado humanizado tenemos la categoría del humanismo, la trascendencia y la percepción. En el arte del cuidado tenemos la ética, el cuidado, la estética, en la identidad personal, la autotrascendencia, el autocuidado y los valores. Es decir, estas tres componen o nos llevan a tener una identidad personal. También tenemos la categoría de identidad profesional, en donde tenemos lo que es el trabajo en equipo, la vocación, el conocimiento y el empoderamiento. Y en la parte de deshumanización, tenemos que para que esta suceda, se encontraron barreras institucionales, barreras profesionales y barreras personales. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Entonces, en la categoría del cuidado humanizado, tenemos que es el acto de cuidar a través de intervenciones específicas
que se realizan de manera genuina con conocimientos, habilidades y aptitudes. La finalidad es favorecer el bienestar y el confort de la persona sin dejar de lado el cuidado del alma y la espiritualidad, así como emplear valores principales como el respeto, la ética, la honradez, y que por lo que va a promover la innovación y la sensibilización del profesional de enfermería. Este se realiza de manera holística a cualquier individuo sano y enfermo, como les había, y o enfermo, como les había mencionado, integrando a la familia a través de lazos de empatía y confianza que se logran mediante la comunicación con el objetivo final de promover el autocuidado y la pronta recuperación. Esto que les había mencionado, que es el cuidado, no solamente se enfoca a la persona hospitalizada, sino incluso a la familia, porque digo, todos los que nos hemos desarrollado directamente en las instituciones de salud, vemos que de pronto el más angustiado es el familiar, es la familia. Entonces, ahí nosotros también tenemos una intervención y sobre todo debemos de tener una intervención contemplando todos estos aspectos que hemos venido mencionando de esta parte humana, esta parte empática, de tratar de entender y de apoyar emocionalmente a la familia, porque de pronto ya la persona hospitalizada está más preocupada por todo lo que está sintiendo la familia, por todo lo que ha afectado la dinámica familiar, que por su propia enfermedad. Y entonces esto a la larga pues también termina afectando en su recuperación. Les voy a ir mostrando algunos de los testimonios que se obtuvieron durante las entrevistas. Entonces, uno de los testimonios de enfermería nos dice que el cuidado humanizado es un cuidado holístico que incluye parte de la ética profesional, que en neurología sería el cuidado específico más aparte, como platicar con su paciente, ver qué necesidades tiene, no perder esas necesidades, aunque suene repetitiva la parte humana del paciente, es decir, sí hay como esta idea de qué es el cuidado humanizado y qué implica. Y nos dice este testimonio que no se debe perder esta parte humana. También esta parte de ver las necesidades que tiene, aparte del cuidado específico neurológico, enfocándonos a la parte fisiológica. Y ver si sería como ver si tiene necesidades emocionales, espirituales, y que se le pueda ayudar y darle algunas otras alternativas. A otro nos dice que a veces el cuidado de enfermería se enfoca únicamente a cuestiones físicas. El cuidado humanizado tendría que ver con el cuidado del alma, del confort, del dolor, e inclusive hasta del cuidado a la familia, lo que les acabo de mencionar. Es decir, el profesional de enfermería sí tiene la claridad de este concepto. Ahora en relación a la categoría de alteridad, tenemos que alteridad es un principio que facilita la capacidad y voluntad de entender al mundo, los intereses y la ideología del otro, ya que se modifica el pensamiento propio, fomenta las relaciones pacíficas y diversifica los conceptos y perspectivas existentes. Es decir, es un poco esta parte de entender, de no quedarme solamente en mi postura como profesional de enfermería y el enfermo o el que necesita el cuidado es el otro, sino entender lo que está sintiendo la otra persona desde el otro lado, que ya y de esta manera modificar un poco también nuestro propio pensamiento y establecer muy bien entonces cómo va a ser mi relación con la persona que está, que estoy entendiendo, tratando de entender, entendiendo cómo se está sintiendo para de ahí entonces establecer cuáles son sus necesidades y cuáles van a ser mis actividades o acciones para poder satisfacer estas necesidades. En algún testimonio nos dice, tú como persona sana te mueves, caminas. Esto nos habla
de que sí estamos entendiendo al otro, ¿no? Lo puedes hacer, pero ellos están siendo dependientes completamente de ti. Entonces debes de ser empático, debes entender que están atravesando un proceso de enfermedad. Las capacidades que tenían las están perdiendo. Debes entender que el paciente tiene ese carácter o tal vez está haciendo así por lo que le está pasando. Este testimonio es mucho, refleja mucho el estado de nuestros pacientes que, bueno, como les decía, el paciente neurológico tiene características muy específicas porque pues tiende a perder funciones, tiende a ser dependiente. Entonces, muchos se muestran enojados, eh, de pronto no quieren hablar, de pronto no les satisfacen, digamos, las actividades que la enfermera está haciendo, por ejemplo, en el cambio de posición, que los cambiamos de posición y a los 5 minutos ya quieren regresarse y se enojan y todo eso. Entonces, este testimonio nos está hablando de la necesidad que tenemos de entender cómo se siente la otra persona por estar perdiendo estas funciones, por cambiar su dinámica. Este otro nos dice que el paciente o el usuario es una persona que se encuentra al mismo nivel de nosotros, independientemente de la cuestión económica, cultural o académica, es decir, lo que sea, a lo que se dedique. Eh, y entonces, bueno, como les decía, eso nos habla de que sí existe la percepción de esta necesidad de tomar en cuenta lo que es la alteridad. Dentro de la categoría del arte del cuidado tenemos que es un proceso subjetivo, abierto y continuo que posibilita un cuidado estético, creativo y con conocimiento y parte de la interacción entre el profesional y la persona. También nos permite reconocer la individualidad, los valores y sentimientos del otro. Hace uso del holismo, por lo tanto los actos de cuidado se vuelven improvisados e innovadores, reflejando el alma de la enfermera. Entonces, este concepto, pues es algo que es nuestra esencia. Entonces, este es un concepto que de verdad sí tenemos, no debemos olvidar en ningún momento, sobre todo cada uno de estos aspectos que están, los resaltamos en negrita para que queden bien claros, porque a veces no sé si sea exactamente que se nos olvidan o en la práctica seguimos tendiendo a enfocarnos más a toda esta parte fisiológica. Sin embargo, aquí, bueno, nos hace mucho hincapié en toda esta, en la parte estética y creativa y del conocimiento, porque es también, sí debemos de hacer todas estas, realizar todas estas actividades enfocadas a la satisfacción de necesidades siempre basadas en el conocimiento, pero también tenemos que hacer uso de nuestra creatividad para poder llevar a cabo estas actividades, porque de pronto, y lo vamos a ver más adelante, hay barreras que nos limitan y que de pronto decimos, ay, no sé cómo satisfacer esta necesidad, o sí lo sé, pero no sé cómo llevarla a cabo porque no tengo elementos, no sé, personales o incluso materiales o las políticas de pronto institucionales nos limitan y entonces eh, nos pone como en aprietos y no sabemos cómo llevar a cabo todo esto. Entonces, sí tenemos que tener siempre claro este concepto para poder cumplir con lo que es el cuidado humanizado. Y bueno, uno de los entrevistados nos dice, este es paciente, nos dice, una vez estuve 3 meses entre terapia y piso, terapia intensiva y el área de hospitalización, y llegó un estudiante de posgrado y me estuvo ayudando mucho en el estado de ánimo. Me trajo colores, cartulinas, hojas y dibujaba conmigo, se ponía a cantar y me leía libros de todo un poco. Entonces, este testimonio a mí me pareció muy relevante porque parecería como que no tiene gran importancia lo que conocemos como la terapia ocupacional. Sin embargo, aquí nos habla de una estancia prolongada en el instituto
y que entonces esto va mermando el estado emocional de la persona, porque, bueno, a quienes hemos estado en alguna ocasión en el otro lado como pacientes, sabemos que los tiempos en un hospital se hacen eternos y si no tenemos en qué entretenernos, empezamos a pensar, empezamos a procesar pensamientos de pronto negativos, hay depresión, hay angustia, enojo incluso. Entonces, esto que fue a lo mejor muy simple de llevar algo en que dibujara para él significó mucho. Tenemos otro testimonio donde dice, tenía 3 pacientes y a la que estaba muy inquieta le pasé un analgésico. Quedaron muy limpios de la boca, de la cama, el ácido de los genitales. Y dices, bueno, ya ella no se calma. Entonces le bajé, le disminuyó la cantidad de luz, le cerró la puerta y le dije a la señora del aseo que trapeara para que quedara limpio y no hubiera aromas. Es decir, procuró toda esta parte de la comodidad, ¿no? Le dejé la música y le dije al estudiante, vamos a hacernos para acá, vamos a dejarla un ratito. Y la paciente estaba monitorizada y mira, al bajar la luz y al ponerle la música empezó a bajar su frecuencia cardíaca y estuvieron muy tranquilos durante toda la tarde. Es decir, este profesional de enfermería pues vio otras opciones, ¿no? Ya toda la parte fisiológica, bueno, la satisfizo, pero contempló cuáles eran otras posibles opciones que se podían contemplar para la contención de esta persona que se encontraba muy, muy inquieta. Otra de las categorías es la identidad personal, que se refiere a la capacidad de reconocer las propias fortalezas y debilidades obtenidas a lo largo de la vida, ya que estas capacidades rigen la conducta y la personalidad, es decir, aceptarse a sí mismo, lo que permite la interacción social, la seguridad e integridad de la persona. Nos habla de nuestras propias características y qué tanto realmente nos estamos identificando con ellas y qué tanto somos capaces de reconocer cuáles son nuestras fortalezas, es decir, en qué somos muy buenos y cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que tenemos que fortalecer de alguna manera o qué es lo que nos cuesta trabajo, porque, bueno, yo siempre les comento que el ser profesional de enfermería no nos exime de que también tengamos emociones y que también de pronto flaquemos. Y lo vemos sobre todo ahorita en esta temporada de la pandemia que estamos pasando a nivel mundial. Y entonces esto nos habla de la identidad personal y que es muy importante conocernos. Tenemos este testimonio que nos dice que la enfermera debe tener una salud mental, tener proyectos, tenemos que estar actualizándonos en todas las áreas y se debe tener una parte recreativa, la parte cultural y también hacer algo que nos guste, al menos una vez a la semana, que nos apasione. Dice, yo creo que así vendríamos con más ganas a trabajar. Esto nos habla mucho de nuestra propia salud mental. El conocernos implica también qué es lo que nosotros, implica también conocer qué es lo que nosotros necesitamos, pero también atendernos, porque la enfermera es uno de los profesionales que se dedica muchísimo a trabajar. Nosotros dedicamos muchísimas horas al trabajo. Digo, hay muchas que trabajan doble turno, que cubren guardias extras, que aparte ustedes no me dejarán mentir, pero el que haya una enfermera en la familia implica que cuando haya un enfermo, ella va a ser la que también se va a hacer cargo del enfermo en casa. Entonces muchas veces es proporcionar cuidados en su institución y después en casa. Entonces a veces se descuida mucho esta parte y aquí nos habla de que el profesional de enfermería, aunque descuida esto, sí tiene también el conocimiento de que nosotros tenemos que atendernos, tenemos que cuidarnos y ver toda esta parte de la salud mental que implica pues tener alguna momentos de recreación y descanso.
Y luego tenemos otro que dice, si yo no acepto mis realidades, mis características de dónde vengo o a dónde quiero estar, entonces primero aplica esa cuestión personal, aplicar esa cuestión personal y estudiar. Es decir, primero me tengo que conocer yo para entonces saber qué es lo que voy a reforzar. Y otro nos dice que es cuestión de principios de cada uno de nosotros y valores de educación, formación en casa, independientemente de la escuela, porque la mayoría de nosotros nos enseñan lo básico, tenemos los conocimientos, pero sin embargo no los aplicamos. Lo que les decía, sí lo conocemos, pero nos enfocamos tanto a toda esta parte de la satisfacción de las necesidades del otro que nos olvidamos de las nuestras propias. De pronto, si ustedes ven que pareciera que están más redactadas estos testimonios, recordemos que esto se tiene que redactar tal cual lo dijo el entrevistador. Y otra de las categorías es la identidad profesional, que también va muy de la mano con lo que es la identidad personal. Nos habla acerca de la capacidad de reconocer las propias fortalezas y debilidades obtenidas durante la formación profesional y permite la interacción laboral, la seguridad y la integridad de la persona y la distinción como profesional. Porque esto es algo que de pronto incluso ha sido objeto de diferentes investigaciones, la identidad profesional de la enfermera, porque en diversas investigaciones se ha visto que ha habido un alto índice de profesionales que no están satisfechos o identificados realmente con su profesión, y que hay factores que llevaron a elegir esta profesión que no son propiamente vocación o el que les guste llevar a cabo estas actividades, sino otras como el que no pudieron estudiar medicina o porque era una carrera en la que, sobre todo cuando se estudiaba solamente a nivel técnico, que era una carrera que se estudiaba para terminar pronto, porque la mamá fue enfermera, en fin. Y todas estas son bueno, factores que sí influyen en el momento de proporcionar el cuidado de la persona que requiere nuestra atención. Y bueno, tenemos testimonios, de un paciente que dice que la enfermera tiene buena presentación desde su uniforme impecable hasta su actitud hacia los pacientes, y es siempre muy buena, nos llena de ánimo, nos está haciendo siempre reír, anda cantando y eso es muy bueno porque nos llena siempre de ánimo. Entonces, para esta persona, pareciera que esta enfermera sí tiene una identidad profesional, sí está disfrutando, digamos, su trabajo. En enfermería somos una segunda familia porque diario nos vemos, diario nos necesitamos, y eso se ha perdido desde entonces, desde que tú te pongas a leer, desde que te pongas a investigar los valores, eso sale del alma, pasa a ser del corazón. A lo mejor no te enseñaron a ser sensible en tu casa, pero lo aprendes porque estás al cuidado de una vida, de un humano, de lo que pueda necesitar, no nada más un enfermo, sino a la calle. Entonces, sí nos habla también de que nos damos cuenta que a veces no crecimos con todas las cualidades que nos acaban de mencionar estas categorías, sin embargo, las podemos desarrollar. Y bueno, digamos que todas estas categorías que hemos mencionado relacionadas entre sí nos lleva a la humanización, pero hay el otro polo que es la deshumanización, que nos habla de la pérdida del valor hacia la vida, la falta de empatía para con las personas que nos rodean y que conllevan a un trato carente de valores. Eh, para llegar a la deshumanización es sobre todo que estos factores que se mencionaron antes no, digamos que no empatan entre sí o no se llevan a cabo de manera adecuada o como lo requiere
la persona o la situación en ese momento, y entonces nos lleva a dar un cuidado deshumanizado. Es decir, no es que intencionalmente digamos, voy a dar un cuidado deshumanizado, no voy a ser humano, sino que la carencia o la no aplicación completa o adecuada de estos factores mencionados nos llevan a tener como resultado una deshumanización. Y entonces nos dice, últimamente ya no es el cuidado holístico ni integral, más bien muchos de nosotros lo que hacemos es por cantidad. Tenemos tantos problemas cada quien que va surgiendo el tiempo a la experiencia que tienes y nos olvidamos de estar 5 minutos con el paciente y venimos a perseguir un horario por dar un cuidado. Muchas veces te entregan a un paciente y te dicen que es un paciente demandante y no es demandante, lo único que quiere es tiempo. Otro dice, pienso que tantas cosas que ven se hacen insensibles a, este es un paciente, se hacen insensibles a ir más allá de sentimientos o de un oficio. Entonces, te repito, a veces les hace falta darse cuenta que también son seres humanos y puedes estar en un estado de enfermedad. Esto siento que habla un poco o mucho de lo que es que se va mecanizando el cuidado. Otro testimonio nos dice que los seres humanos estamos viviendo una crisis fuerte emocional. No es cierto, perdón, se repite. Bueno, entonces para el cuidado humanizado presenta barreras que nos pueden llevar a esta parte de la deshumanización. Entonces nos dice que tenemos que se entiende como barreras todo obstáculo que dificulta o impide condiciones de igualdad de oportunidades de plena participación al acceso de las personas o alguno de los ámbitos de la vida social. Si recuerdan, les había mencionado que había 3 barreras, que eran las personales, las institucionales, ¿no? Y dentro de los testimonios nos dice que involucramos problemas familiares y eso a veces nos limita. ¿Cómo nos limita? En que a veces tenemos un problema familiar y en horario de trabajo estoy platicando con mi amiga, con mi jefa, y eso es tiempo que perdemos, que podemos dedicarle al paciente. Entonces, aquí hablamos de las barreras personales. Cuando tú llegas de malas o llegas con una cara negativa, se contamina el ambiente y eso podría ser uno de los factores primordiales para que a veces no puedas desarrollar tu trabajo. Si una persona contamina el ambiente, de verdad que se hace muy pesada la jornada de trabajo. Entonces, todo esto se refiere a las barreras personales. Otra vez dice, mi papá había muerto 15 días antes y me tocó estar en la terapia intensiva. Justo cuando trasladan al paciente de la camilla a la cama, hace un paro cardíaco. Me sacó la jefa del servicio y me dijo, la persona que está aquí te necesita y te necesita bien. Y eso se me quedó. Entonces aquí habla de nosotros tenemos un problema personal y no lo hemos resuelto y sin embargo ya tenemos que estar dando la atención a otra persona que nos requiere y de pronto pareciera que es mucho, seguramente ustedes han escuchado esto de cuando llegas al hospital, a la institución, tienes que dejar tus problemas afuera. Yo siempre te digo que eso es imposible porque eso hablaría de una decisión de nuestras emociones y yo no, yo he pasado por situaciones así y yo no he logrado este, poder decir, dejo de ser, es como decir, a partir de que entro al instituto, dejo de ser Gloria, ¿no? Porque mis emociones me acompañan todo el tiempo. Lo que se tiene que hacer es aprender a manejarlas o buscar ayuda para poder manejarlas y que esto no afecte mi desempeño en el instituto, pero no es como olvidarme de o dejar de ser de. Otro nos dice que se pueden dar cuidados humanizados si eres ignorante. No puedes dar cuidados humanizados si eres ignorante. Esto nos habla acerca del conocimiento. Entonces, tenemos que los factores que influyen en el cuidado humanizado, pues son el arte del cuidado, con sus dimensiones que son la ética, el cuidado y la estética, la alteridad,
que incluye lo que son la confianza, la empatía y la otredad, la identidad personal, que es la autotrascendencia, el autocuidado y los valores, bueno, que está compuesta por esto, la identidad profesional, compuesta por el trabajo en equipo, la vocación, el conocimiento, el empoderamiento, y bueno, el cuidado humanizado, que es el humanismo, la trascendencia y la percepción, y el otro polo, que es la deshumanización, que, que está dada por barreras personales, barreras profesionales y barreras institucionales. Como ya les había mencionado, estas barreras personales, pues es lo que nosotros traemos de nuestra vida cotidiana como seres humanos, y nuestras barreras profesionales acerca de la no identidad con nuestra propia profesión, la no satisfacción de nuestra profesión, la no satisfacción a veces de trabajar en la propia institución en donde estamos, y las barreras institucionales que se están dando mucho, sobre todo ahorita con la pandemia, que seguramente ustedes en sus países estarán viviendo también, que ya tenemos falta de recursos materiales, falta de recursos humanos, eh, eh, las reconversiones que se tuvieron que realizar en cada una de las instituciones, que a veces a nosotros como profesionales en la práctica real no nos parecen las idóneas, pero bueno, la parte administrativa las decidió así. Entonces, todas esas son barreras que, como les había mencionado, nos pueden llevar a la deshumanización. Es decir, no es que nosotros decidamos, no voy a dar un cuidado humano como tal, bueno, al menos esto es lo que se arrojó en esta investigación, sino que estas barreras interfieren para que todos estos factores no se puedan aplicar como se debe, y entonces nos lleve a nos haga llegar a un cuidado deshumanizado. Finalmente, como conclusión, tenemos que el cuidado humanizado es una expresión del alma, que es complejo llevarlo a cabo en su totalidad. El profesional de enfermería es el responsable de personalizarlo a partir de las experiencias propias y de las necesidades del otro. Los resultados no siempre son materializados, pero sí pueden ser percibidos a través de los sentidos. Es decir, aquí no es como cuando damos el cuidado a una persona con fiebre, por ejemplo, que ya le aplicamos los fomentos, que ya le aplicamos el medicamento y entonces ya el termómetro nos registra 36,5 y entonces logramos llegar a la normotermia. Entonces aquí no lo podemos ver como tal. Sin embargo, sí lo podemos percibir cuando vemos que el paciente emocionalmente está más tranquilo, logramos que ya no estuviera angustiado, logramos que ya no esté aburrido, logramos que nos dé, que nos platique cuáles son sus preocupaciones. Entonces, por eso nos dice que aunque esto no es materializado, sí podemos percibirlo a través de los sentidos. Es por ello que enfermería es considerada un arte. Por otra parte, para llegar al cuidado humanizado es necesario desarrollar cualidades y habilidades como son el arte del cuidado, la alteridad, la identidad profesional y personal. Lo que les comentaba, que a veces, digo, muchas de estas las vamos adquiriendo durante nuestro desarrollo personal, desde nuestra niñez, sobre todo lo que son los valores, pero no podemos justificarnos eh, eh, si no los tenemos actualmente, con que no nos los enseñaron o no los aprendimos, porque los podemos aprender o los podemos desarrollar, igual que las habilidades. Cuando nosotros iniciamos a ejercer o cuando éramos estudiantes, pues no sabíamos canalizar, no teníamos la habilidad de canalizar. Sin embargo, con la práctica lo fuimos aprendiendo. Entonces, también todas estas cualidades, todas estas habilidades para el cuidado humanizado, las podemos ir desarrollando, podemos ir aprendiendo y podemos ser creativos para poder aplicarlas. Existe la intención de proporcionar cuidado humanizado, pero falta reforzar las cualidades y habilidades ya antes mencionadas, agregando que existen ciertos factores externos que se vuelven un reto para el profesional de enfermería. Por lo tanto, solo quienes cuenten con estas capacidades lograrán trascender hasta el punto de poder considerar al ser humano como un ser holístico y no como un objeto de cuidado. Es decir, no solamente como el objeto que requiere
satisfacción de necesidades fisiológicas para recuperar la salud, se dé de alta y se vaya, sino como un ser que necesita ser visto en todos sus aspectos. Y bueno, aquí dejo algunas de las referencias que nosotros utilizamos. Digo, son muchísimas más, pero las más representativas, las que se utilizaron más para llevar a cabo toda esta investigación, y los dejo solamente con esta reflexión que nos da Watson, donde nos recuerda que el cuidado es la esencia de enfermería, pero el cuidado hablando desde este punto de vista holístico, desde esta parte humana que no podemos olvidar nunca. Muchísimas gracias, están aquí mis datos, quedo a espera de las preguntas. Si requieren mayor información sobre la investigación, estamos en el proceso para la publicación de estos resultados, y gracias al comité organizador por haberme permitido dar a conocer estos resultados. Muy agradecido.